Buenas tardes, buenas tardes. Hoy es un día de fiesta para Fotoconexión porque uno de nuestros fotoconectados, David González, acaba de, acaba de hacerse doctor, ha defendido su tesis doctoral hace un par de horas en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre la fotografía en Sabadell. Así que, bueno, es un gran motivo de alegría y ha sido un motivo de encuentro de un montón de gente de Fotoconexión. Y el segundo motivo de alegría es que tenemos esta tarde con nosotros a Asensio Martínez Jodar, al que creo que muchas de las personas de Fotoconexión conocemos por jornadas de fotografía, por Zaragoza, Ciudad Real, por las Antoni Bares de Girona, y creo que también por su generosidad con todo lo que tiene que ver con Murcia. Siempre está dispuesto a escanear una noticia de periódico o mandar una información de Murcia. Asensio es profesor asociado en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia y es doctor también por esta misma universidad en Historia del Arte desde el año 2017. También es máster en Investigación y Gestión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural desde 2010. Y en esos dos ámbitos se mueve su trabajo. Ha trabajado con colecciones y fondos del Archivo General de la Región de Murcia en los años 2015 y 2016 y ha trabajado también en la catalogación y gestión del Fondo Fotográfico de la Guerra Civil que conserva la Biblioteca Nacional en Madrid en el año 2014. Y también ha trabajado con fondos del Servicio de Defensa del Patrimonio después de la Guerra Civil en Murcia. Tiene una publicación en prensa. Ya que hablo de publicaciones, señalaré alguna, muy poquitas, pero señalaré alguna. El fenómeno del coleccionismo fotográfico y los álbumes familiares durante el siglo XIX, que publicó en el año 2017 en un libro colectivo, o la prensa como fuente para el estudio de la fotografía en Murcia durante el siglo XIX en la revista Imafronte, que publicó en el 2014. Ahora mismo, está calentito, acaba de colaborar con un texto en el catálogo de la exposición Semana Santa, la Pasión, una visión estereoscópica, que se ha abierto el día 1, creo, en la fábrica de cristales de La Granja de San Ildefonso, en Segovia, una exposición que han comisariado Lee Fontanella y Juancho Egaña. En la que hay sobre todo fondos de una colección particular, pero hay también fondos del Archivo Municipal de Lorca y también hay algunas fotografías de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Han venido los famosos Cristos de Holland Day, de los que hay también algo parecido en la exposición del Museo Marítimo. Asensio además está preparando una exposición sobre tarjetas de visita, card de visite en Murcia, que se abrirá en el mes de junio, en la que se ocupará de los primeros años de la fotografía en la ciudad y que será una oportunidad espléndida para volver a Murcia. Hoy está aquí para hablar de un segundo momento de ese desarrollo de la fotografía en Murcia, un momento que ocupa el fotógrafo Juan Almagro Roca, que trabajó en Murcia a finales del siglo XIX, al que Asensio dedicó su tesis doctoral, dedicó varios artículos y finalmente, entre la tesis doctoral y esos artículos, reelaboró e hizo un libro, que es este, una mirada fotográfica a la Murcia del siglo XIX, vida y obra de Juan Almagro Roca, 1837-1899, publicado en el año 2019 y felizmente agotado, pero con posibilidades de reimprimir. Recomiendo este libro de Asensio por muchas razones, entre otras por la atención con que ha mirado las fotografías. Una atención que le ha llevado a encontrar detalles de los reposacabezas, de los sistemas de iluminación, de las pantallas, por ejemplo, de los muebles y de diversos objetos de estudio.
pedestales, columnas, telones, alfombras, cortinas y en el caso concreto de Juan Almagro, pues un puente rústico, una barca, una ventana gótica, etcétera, etcétera. Con todo esto, con todos estos detalles que ha estudiado, además de los manuales de fotografía, la prensa, los archivos, la bibliografía especializada, ha estudiado estas fotografías y ha estudiado también el funcionamiento de los negocios fotográficos, de estos negocios fotográficos familiares, pequeños, el personal que trabajaba en ellos, la colaboración entre los distintos miembros de la familia y también las estrategias publicitarias que utilizaban. Además de tener en cuenta la evolución de los materiales fotográficos y los materiales litográficos, ¿no? Los papeles, los cartones, las tarjetas, etcétera, etcétera. Asensio Martínez pertenece a una generación que ya ha podido estudiar historia de la fotografía en la universidad y que además ha tenido la inteligencia y la habilidad de acercarse a todos estos objetos con los que trabajamos, analizando los materiales, estudiando las técnicas, teniendo en cuenta el desarrollo de la tecnología y aprendiendo a tratar todos esos materiales. Una generación joven que afortunadamente está muy bien representada en nuestra asociación y de la que sentimos un orgullo, yo creo que muy legítimo. Además, como muchas de las personas que escuchan esta tarde a Asensio, él es coleccionista por estudioso, por necesidad y también por altruismo, ¿no? Esas veces que se compran cosas para que no se pierdan, no se tiren o no desaparezcan. Para Fotoconexión es un placer seguir celebrando hoy este día con tu presencia, Asensio, y poder aprender y disfrutar de tu trabajo. Muchísimas gracias y cuando quieras. Muchas gracias, Melisandro. En primer lugar, pues me gustaría dar las gracias tanto y a Joan por darme esta oportunidad de estar aquí y a Melisandro por esta excelente presentación que me ha hecho ruborizarme, la verdad. Muchas gracias. Y bueno, pues parece vamos a empezar ya directamente. Voy a compartir la pantalla. Al compartir la pantalla me vaya a perder de vista y yo voy a perder de vista a vosotros. Por lo que si hay algún problema, pues acabo de poner el PowerPoint en la pantalla completa. ¿Me podéis confirmar que lo veis todo bien? Sí, sí, lo vemos. Perfecto. Vale, muchas gracias, Melisandro. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues como ha dicho Marisanto, yo vengo a hablar de la figura de este fotógrafo cristiano, Juan Almagro Roca, pues que me ha llevado pues varios años de investigación, unos años más pues, materializado en varios artículos, en una tesis doctoral, y finalmente pues en ese libro que os ha enseñado Mari Santos, en el que he recopilado pues ya todo lo que he ido pues, desgranando sobre la figura de Juan Almagro, lo he ido actualizando y pues finalmente pues tuvo su producto en este libro que bueno, que aunque está agotado, yo todavía conservo unos pocos ejemplares que puedo poner a la venta. Luego al final de la tertulia os pasaré mi correo por si hay alguien interesado, pues si los ejemplares que me quedan y conseguirlo. Bueno, pues os presento a Juan Roca, aquí lo podéis ver, tengo el trabajo de ilustración española y americana, ya que fue corresponsal gráfico para esta revista, luego veremos unos trabajos que hizo para la misma, y a causa de esta colaboración, pues bueno, le hicieron un retrato y lo a través de la propia revista. Y aquí a la derecha pues, podéis ver una foto del mismo. El estudio fue acompañado de los miembros de su familia que le ayudaban en la labor diaria del estudio. Los dos que aparecen blanqueando los varones pues serían Ricardo y Baldomero, que eran sus hermanos. En el centro de la imagen pues, podéis ver a su madre, Casimira, la matriarca de la familia, era la viuda, era el eje familiar. Y la que veis aquí arrollada, pues yo creo que es una de las hermanas del fotógrafo,
José Roca, que permaneció soltera durante toda su vida, se dedicó a la gestión de la herencia familiar, y que yo creo que pues colaboró. Además, yo creo que el atuendo que muestran estos personajes pues indicativo precisamente, ¿no?, de esta labor que realizaban en el estudio, que ya aparece con un delantal. Los dos hermanos que están de pie, ¿no?, Juan Almagro y... Bueno, como te decía, como estaba explicando, pues bueno, aquí podéis ver a Juan Almagro Roca en dos imágenes. Estaba comentando la de la derecha, pues corresponde precisamente seguramente a una fotografía familiar en la que pues, podéis ver a los hermanos del fotógrafo, a Ricardo, Baldomero y Rosa, que es la de aquí, que eran pues los que le ayudaban en la labor diaria del estudio. Entonces el estudio de Almagro pues, era fundamentalmente un negocio familiar, pues, como tantos otros estudios fotográficos del siglo XIX. Es verdad que con él luego se formarían muchos fotógrafos de la siguiente generación, fotógrafos murcianos ya del siglo XX, pero principalmente el estudio pues, estuvo apoyado por este estudio. Bueno, Juan Almagro Roca no inició su carrera directamente como fotógrafo. Él parece ser porque tenía pensado otro desempeño, y también por su familia lo encaminó hacia él, ¿no? Cuando lo matricularon en el Seminario Conciliar de San Fulgencio, ¿no?, que era quizá el lugar en Murcia donde en aquella época pues, se podían obtener unos estudios superiores de mucha mayor calidad que en cualquier otro centro. Pero bueno, obviamente también el fin de estos estudios siempre está enfocado hacia la carrera eclesiástica. Y Juan Almagro pues ingresó en el Seminario de San Fulgencio pues, con la idea de convertirse en sacerdote. De hecho, bueno, aquí podéis ver un documento que prueba que llegó a ejercer como sacerdote, que pasó los primeros exámenes para poder administrar sacramentos, ¿no? Examinado en Sagrada Rúbrica, como se llamaban, el 18 de marzo de 1870. Este examen dio la oportunidad de ejercer durante unos 6 meses aproximadamente. Luego tenía que renovarlo y no sé exactamente cuántas veces tendría que renovar estas licencias. Era el sistema que había entonces. Lo que pasa es que en estos meses que él está ejerciendo como sacerdote, pues la situación de la Iglesia en Murcia y en España pues es bastante delicada, ¿no? Porque estamos en medio del sexenio democrático. Hay una gran tensión entre Iglesia y Estado, y esta gran tensión pues yo creo que va a repercutir bastante en Juan Almagro y lo va a llevar a abandonar la Iglesia de manera voluntaria, ¿no? Juan Almagro se había criado en el seno de una familia liberal. Su padre había sido miliciano, había combatido al carlismo en las diferentes guerras carlistas, había participado incluso en insurrecciones liberales. Y yo creo que esta idea pues se la pasó a su hijo mayor, a Juan Almagro Roca, de modo que en un momento en el que vive esa tensión tan fuerte entre Iglesia y Estado, y además este personaje que veis aquí, que es el obispo de Andeira y Sevilla, que entonces estaba a cargo de Cartagena, emprendió una persecución contra los sacerdotes pues más liberales. Todo esto pues le llevó a exiliarse a este personaje de la diócesis de Cartagena, en fin, que no tiene mucho ahora que ver, pero bueno, para que veáis que es un momento de tensión en el seno de la propia Iglesia, hay una persecución contra los sacerdotes de ideología más liberal, entre los que estaba el propio Juan Almagro, y que parece ser que lo llevó a salir un poco por la puerta de atrás de la Iglesia y a incorporarse en la vida civil. No hay ningún expediente contra Juan Almagro en el archivo del obispado de Cartagena. No se celebró ningún juicio contra él, no se le excomulgó, por lo cual parece ser que fue una salida pues bastante discreta y bastante pacífica. Una prueba de que efectivamente tenía esta ideología liberal pues su inmediata adhesión a la masonería a los pocos años, ¿no?, de haber abandonado el Centro Documental de la Memoria de Salamanca, donde se conservan pues muchos
expedientes masónicos, pues precisamente encontramos el Juan Almagro Roca. Aquí podéis ver que estaba el seudónimo de Tiberio. Los masones en el siglo XIX usaban siempre un sobrenombre para ocultarse de las persecuciones que vivían por parte de algunos poderes. Fernando VII los persiguió bastante y por eso adoptaron estos sobrenombres. Y bueno, pues aquí podéis ver que a partir de 1880 pues se incorporó de 1879 pues se incorporó a uno de estos talleres. Permanecería en la masonería creo que un total de 9 años hasta 1889 cuando la abandonó definitivamente. Aquí la masonería pues pudo tener importantes contactos de la sociedad murciana porque muchos políticos, muchos artistas, escritores de la Murcia de entonces también pertenecían a la masonería, incluso al mismo taller que Juan Almagro. Juan Almagro, pues la verdad es que fue un personaje, estuvo muy bien integrado en la sociedad de su tiempo. Junto a él en el seminario pues estudiaron muchos de los principales escritores intelectuales de la Murcia del 19. Por ejemplo, José Martínez Tornel, que fue director del diario de Murcia, Ramón Blanco y Rojo, fue el director de esta revista que veis aquí, La Juventud Literaria. Y toda esta buena relación con periodistas, intelectuales, pues queda de manifiesto en muchas noticias de periódicos, en muchos mensajes que le mandan a través de la prensa. Yo he traído un ejemplo bastante ilustrativo, ¿no? Que es el director de esta revista, Ramón Blanco y Rojo, felicitándole el santo, es decir, la onomástica a Juan Almagro. Lo podéis ver en la parte central. Además, Juan Almagro también publicaba habitualmente en estas revistas literarias pues, diferentes poemas, cantares, ¿vale? Aquí os he traído algunos ejemplos. No solo se dedicaba a la fotografía, ¿no? Como única salida creativa, sino que también era escritor, era poeta. Y habitualmente en todos estos periódicos pues, encontramos sonetos, incluso reflexiones, etcétera. Muchos de ellos son de contenido religioso porque él, aunque ya ha abandonado la iglesia, ¿no? Por esta tensión, pues todavía mantiene una profunda fe a lo largo de toda su vida. Bueno, esta es la primera noticia de prensa que hace referencia al estudio de Juan Almagro en Murcia, que como veis aquí data de 1872. Habíamos visto que él todavía en 1870 era sacerdote. Pero hace poquitas semanas encontré una fotografía que no iba firmada por Almagro, pero en la que se veían pues, muchos de los elementos del estudio de Juan Almagro. Y esa fotografía iba firmada y dedicada por la parte trasera en 1871, por lo cual yo creo que ya lanzaba la teoría en el libro, pero ya creo que se puede confirmar que el estudio empieza su andadura en el año de 1871, que bueno, la prensa no empieza a hacerse eco de él hasta 1872. Va a ser un momento bastante bueno para abrir un estudio fotográfico en Murcia, porque hasta ahora lo que hemos tenido han sido sobre todo fotógrafos ambulantes que han visitado la capital pues reiteradas veces y que han trabajado pues de manera intermitente, ¿no? Sobre todo franceses como Julio Planchard, Lauren Rouet o italianos como Patricio Boccioni, que también nos visitó en 1869. Entonces, Juan Almagro pues, va a abrir uno de los primeros estudios estables, que ya prácticamente va a ser el estudio de referencia hasta su muerte en 1899. Este es un mapa de la época del barrio de Santa Eulalia, no sé si conocéis Murcia, pero bueno, esto de aquí es la Merced, que es la actual Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Esto que pone aquí, Cuartel de Trinidad, pues sería el solar del actual Museo de Bellas Artes. Es un barrio populoso, un barrio que está un poquito desplazado del centro y en el que se encontraba el domicilio familiar de los Almagro Roca, ¿vale? En la calle de la Torreta número 5, que podéis ver aquí. Mucho antes de que él se dedicara a la fotografía, varios años antes ya tenía la familia Almagro Roca este inmueble en propiedad
Entonces, pues Juan Almagro, cuando sale de la iglesia y decide establecer el estudio, pues lo hace aquí, en su domicilio familiar. Esto es un mapa más actual para que ubiquéis. La calle de la Torreta todavía se conserva, pero bueno, los edificios originales del 19 pues fueron demolidos y ahora lo que tenemos pues son bloques de pisos. ¿Vale? La Universidad de Murcia, porque ubiquéis, la Plaza de Toros y aquí la calle de la Torreta, que actualmente pues barrio universitario donde tenía el estudio. Él quedaba un poquito desplazado del centro, el centro pues lo veis que estaría por aquí. Platería, el Teatro de los Infantes, actual Romea. Y esto pues lo que hablaba Mari Santos. Yo durante el trabajo de análisis de todos de los elementos del estudio, pues me di cuenta que fue un estudio que estuvo muy bien surtido de materiales de atrezo. Claro, tuvo una trayectoria bastante amplia y a lo largo de estos 30 años que estuvo abierto, pues se fue renovando constantemente en todos estos elementos de atrezo. Y pues bueno, tenéis un catálogo de forillos, ¿no? De telones de fondo, algunos de los cuales pues, fueron pintados por un pintor escenógrafo especialista llamado Alfred Bock, que en 1880 pues, visitó la provincia de Murcia y trabajó para varios fotógrafos. Aquí tenía algunos ejemplos más de forillos que representan en este caso exteriores, diferentes tipos de mesas, veladores, pedestales, balaustradas. Y luego pues diferentes objetos como relojes, perros de porcelana, juguetes. Este perrito de porcelana pues, va a aparecer en un montón de fotos de Almagro. Y luego pues los típicos ya juguetes para las fotografías infantiles que usa sobre todo a partir de la década de 1880. Aquí os he traído en esta diapositiva pues ejemplos de la publicidad que usaba para promocionar su estudio. Prácticamente desde 1875 aproximadamente hasta su muerte va a publicar en los principales diarios de la provincia de Murcia anuncios como los que veis aquí, algunos con viñetas de una cámara fotográfica, otros simplemente con texto. Pero bueno, procuró siempre dar una gran difusión a lo que sería el trabajo de su estudio a través de la prensa. Además, como tenía muy buena relación con los propios directores de los periódicos, pues es presumible que le dieran un trato preferente como anunciante. Y luego en el reverso de algunas de sus tarjetas fotográficas, como podéis ver aquí, pues también incluía publicidad, precios, formatos, temas que trataba, etc. Veis que aquí pone que ofrece un precio para las tarjetas en venta dentro y fuera del establecimiento. Y esto es porque, además de ofrecer fotografía a la venta en su propio estudio, también vendía algunas series de fotografías en librerías, en imprentas de periódicos y también incluso en algunas fondas de la ciudad de Murcia. Bueno, vamos a empezar ya a hablar de lo que sería la obra fotográfica de Juan Almagro. Vamos a empezar por los retratos fotográficos. Cuando empieza a hacer fotografías, pues todavía está en Murcia de moda o todavía está en pleno auge el formato carte de visite, ¿no? Tarjeta de visita, y tardará unos pocos años más en consolidarse el cabinet o tarjeta americana. Y aquí tenéis algunos ejemplos de los primeros reversos de la tarjeta de visita que utiliza Almagro, ¿vale? Son muy sencillitos, algunos ya un poco más tardíos como este que veis a la derecha, de Almagro y Torres, pues ya son diseños pues más elaborados, hechos por talleres litográficos valencianos, ¿vale? Litográficas Pablo, que veis aquí el sellito. Juan Almagro, cuando comienza a trabajar, pues lo va a hacer de la mano de un socio, Torres. Bueno, lo veis aquí nombrado. Este fotógrafo es Julio Torres Vivanco, un fotógrafo que nace en Cartagena y que se forma junto a Julio Blanchard, ¿no? Que es uno de estos fotógrafos franceses ambulantes que trotamundo, ¿no? Devotos de la Virgen de la Suela, como diría Mari Santos, que pues, bueno, están en varias localidades de España en muy poquitos años. Está en Santander, está en Alicante, en Murcia, y junto a él pues se forman una serie de fotógrafos locales, entre ellos está Julio Torres, que es natural de Cartagena, pero que luego pues va a acompañar a Blanchard en varios gabinetes que abre en Denia, en Alicante,
Bueno, yo creo que la asociación entre Almagro y Torres se produce en torno a 1871, en el momento en el que Juan Almagro abre el estudio. Y el acuerdo al que llegarían es que pues, Julio Torres le ayudaba a poner en marcha el estudio, le enseñaba la técnica fotográfica y que luego ya Juan Almagro seguiría trabajando en solitario. Por eso en esta primera época se alternan muchas tarjetas fotográficas en las que aparece el nombre de Juan Almagro y el de Almagro y Torres. Incluso los mismos diseños, como este que veis aquí en el centro, hay diferentes variantes, una para Almagro solo y otra para Almagro y Torres. Y esto es porque yo creo que ya existía la voluntad de que enseguida despegara Almagro en solitario y de que el nombre de Juan Almagro pues, se fuera haciendo presente. Y ya, pues Torres se fue como decía, a Denia, Alicante, y terminaría trabajando pues, en Tarragona. Si no recuerdo mal, fue uno de los maestros del fotógrafo Rosada, que Jean Martí pues, ya le ha dedicado algún estudio. Bueno, como podéis ver aquí, las primeras imágenes de Juan Almagro, pues, a pesar de estar hechas ya en la década de 1870, pues todavía están un poquito ancladas en lo que sería la estética clásica de la carte visite, ¿no? de los años 60, promovida por Diderot y por sus seguidores. Pero bueno, poquito a poco, en muy poquitos años, le da una vuelta a esta estética y consiguen renovarla, tanto Juan Almagro como su socio Julio Torres, y nos ofrecen pues ya propuestas un poco más actualizadas, más modernas, como las que veis aquí. Si os dais cuenta, estas fotografías pues difieren un poquito de las anteriores porque se ha liberado al personaje, ¿no? De tanto atrezo, de tanto diario. El plano está mucho más cercado en los personajes, parece que intentamos hacer un acercamiento a la personalidad de los retratados, es decir, estamos un poco despojándolo de todos los elementos que nos puedan distraer y centrando nuestra atención cada vez más en el personaje. Además, veis fondos neutros, ya sin cortinaje. Y esta estética en la forma de retratar pues también viene renovada en lo que sería el apartado material, porque Almagro introduce nuevos papeles varitados, ¿vale? Que dan un fondo blanco neutro muy marcado, como podéis ver en esta imagen. Y además introduce ya el modelo que estaba de moda en esta época, que es la tarjeta camafeo, es decir, con el óvalo central en relieve. Y además esmaltada, es decir, que tenía un acabado brillante, con lo cual pues, bueno, hay un salto bastante importante entre esta estética un poco más clásica de los años 60 y esta de principios de los 70, y esto se produce en un lapso muy cortito de tiempo, en 1 o 2 años como mucho. Además ya empieza a usar pues, tarjeta americana, como veis aquí. Enseguida pues introduce reversos mucho más actualizados, mucho más elaborados, ¿vale? Son muy llamativos estos de los angelotes que están pues, simulando escenas de gabinete, ¿no? Aquí tenéis uno fotografiando a otro en una galería de cristales. Perfectamente, estos dos están jugando con tarjetas de visita, están enseñando tarjetas de visita. Son hechos por el mismo taller que os citaba antes, la litografía Pablo. Bueno, pues son alegorías de la fotografía que yo creo que a través de todos estos personajes, ¿no? Angelotes, pues lo que quieren es reivindicar un poco el componente artístico del oficio. Ya veis que, por lo que hablábamos antes, ¿no? Nos encaminamos hacia una nueva forma de retratar por parte de Almagro, pues mucho más personal, mucho más cercana. Entre 1870 y 1875 va a ser muy, muy habitual en Murcia posar con los trajes regionales, o por lo menos trajes de inspiración popular. Esto es el típico traje de huertano que ahora se puede comprar en cualquier mercería en Murcia, por ejemplo, y que era una reinterpretación que desde la burguesía urbana pues, se hacía de los atuendos tradicionales de la huerta de Murcia, ¿no? En estos momentos, a raíz del reinado de Amadeo de Saboya y de las revoluciones cantonales, pues parece que se vive en algunas provincias un intento de reivindicar las tradiciones, la cultura popular, y todo eso pues parece ser que es lo que lleva a recuperar vestimentas tradicionales como pueden ser los trajes populares, la mantilla, el mantón, y a partir del año 70 pues se van a ver en muchas fotografías de Almagro. Aquí podéis ver también algunos ejemplos de lo que digo, ¿no? Los mantones.
Todas estas fotografías pues ya corresponderían a 1875, 1880 aproximadamente. Ya hacia 1880, que la época en la que podemos ubicar estas dos imágenes, ya la tarjeta americana, que es el formato que veis aquí, ya ha desplazado la tarjeta de visita, es más grande, permite más detalle. Y a partir de entonces pues va a ser el predominante en la producción de Almagro. Todavía a principios de 1880 usa estos cartones bastante sencillos, en color crema, que en el reverso no llevan nada, pero sí que llevan, sí que son modelo tarjeta Camafeo. Además, yo advierto que pues hacia mediados de la década de 1870 el sentido de la fotografía también comienza a cambiar, no solo la estética, sino también cómo la gente va usando la fotografía, al menos aquí en la ciudad de Murcia. Y si, por ejemplo, en la década de 1860 la fotografía había sido una tarjeta de presentación en sociedad para cualquier ciudadano, ¿no? Un retrato para un burgués en tarjeta de visita era pues como su forma de presentarse en sociedad. Entonces los retratos primaba mucho más el aparato, la apariencia, que la personalidad o que cualquier otro componente, o al menos eso es lo que yo advierto que pasa en los estudios de Murcia. A partir de la década de 1870 se empiezan a introducir otros componentes más sociales en el retrato, que nos hablan de la fotografía pues como elemento para transmitir la memoria, para conmemorar determinados hechos o celebraciones en la vida de una persona. Y aquí os traigo diferentes ejemplos de esto que estoy diciendo, como un señor que va a un viaje, a un baile de disfraces en la casa del gobernador civil en 1876 y decide retratarse pues, con la indumentaria que portó en este baile. Aquí tenemos a Santiago Caballero, que le dedica este retrato a su querido amigo Jesús Fonte, donde dice que luce un traje de la corte de Enrique III de Francia. Vale, pues bueno, acudiendo a la prensa de Murcia podemos ver en todas estas crónicas de sociedad, que eran muy habituales en los periódicos, una noticia sobre el baile de trajes que se celebró en la casa del señor Estárico, que era el gobernador civil, y que bueno, además de decir lo bonito que fue el baile y todo esto, pues da una lista de todos los asistentes con el traje que llevaban. Aquí podéis ver al señor Caballero con un traje de la corte de Enrique III de Francia, ¿no? Con el cual pues, pude casar la celebración con esta tarjeta de visita, esta es la 1876. Como podéis ver, Almagro pues, usa un fondo porque intenta adecuarse al carácter de esta representación, no una ruina, aunque en este caso son góticas, pero bueno, un fondo historiado para una fotografía que también pretende ser historiada. Además, las referencias pictóricas pues, son muy evidentes, ¿no? Esta pose de las piernas y la mano en la espada pues, nos remite a modelos pictóricos del siglo XVII, del siglo XVI, es decir, pues, por ejemplo, al retrato de Felipe II y de otros miembros de los Austrias, ¿no? Esta pose de piernas que se llama en compás es muy habitual en estos retratos. Es decir, el fotógrafo está usando referencias pictóricas del Renacimiento y del primer barroco, ¿no? Para retratar a un personaje con una indumentaria de esta época, lo cual yo creo que es bastante significativo. Como te decía antes, usar la fotografía para conmemorar hechos importantes de la vida de una persona, pues bueno, tiene un ejemplo aquí, este tipo de imágenes, también un recién graduado que posa orgulloso con su beca, con el birrete, el traje académico. Y luego, pues claro, todo lo que tiene que ver con el tema de la muerte, que en el siglo XIX, en la fotografía del siglo XIX, pues sabéis que está muy presente, ¿no? Desde los propios retratos por mortem de niños, pues que tienen su explicación en el nuevo sentido que se le está dando a la mortalidad infantil, ¿no? Que poco a poco va retrocediendo a lo largo del siglo XIX y para muchas personas pues ya se convierte en un hecho menos natural que en épocas anteriores. Entonces, muchas familias, para poder conservar la imagen o los rasgos del niño que acababa de fallecer, ¿no? Porque no habían tenido oportunidad de fotografiarlo, pues lo llevan una vez difunto al fotógrafo y le toman un retrato.
Son muy habituales en Murcia este tipo de representaciones y además por parte de todas las clases sociales, no solo en este caso un niño de la familia Fontes, una familia de clase alta, pero en ambientes rurales también tenemos un tipo de imágenes similares. Y luego, bueno, retratos de viudas que también eran muy habituales en la época y que, bueno, yo creo que corresponden a la idea de estas señoras, de estas viudas, de dar fe de que han cumplido el luto riguroso, ¿no? Y que a partir de este momento se les permite vestir de una manera un poco más liviana, y entonces antes de cambiar de luto, ¿no? Uno más riguroso a uno menos estricto, pues se toman un retrato. Además, es también destacable, ¿no?, toda la iconografía que acompaña a este tipo de retratos, ¿no? Misales, un crucifijo, ¿no?, como dando a entender que gracias a la fe de esta señora pues, ha podido superar el dolor de la pérdida. Luego, bueno, fotos de mascotas en esta época pues, también van a ser bastante habituales. He encontrado varios ejemplos en la producción de Juan Almagro. En estos momentos empiezan a abrirse los primeros criaderos. Los perros de raza ya empiezan a ser un símbolo de estatus de la familia burguesa, y todo eso pues tiene su ejemplo, como podéis ver aquí en determinados retratos, ¿no?, en los que aparecen los dueños posando con el perro, o en este caso un perro posando en solitario. En 1880, en diciembre, Juan Almagro va a introducir la fotografía instantánea, es decir, los negativos de gelatino bromuro. Y a raíz de este hecho pues, se hace una intensa campaña de publicidad en la prensa. Aparece en varios periódicos a lo largo de varios días, que se muestran bastante entusiastas con este procedimiento. Bueno, aquí os he traído algunos recortes. A mí me llama mucho la atención este que veis aquí a la derecha, en el que dice que los redactores del periódico han visto una fotografía instantánea de las que hace Almagro, en la cual aparece una paloma en el hombro de una persona retratada, y no parece sino que dicha ave se ha estado quieta para que se le retrate, en una posición artística. Como decía, pues a partir de diciembre de 1880, si no recuerdo mal, cuando empieza a usar las placas de gelatino bromuro. Y bueno, esto en el mundo del retrato, pues por ejemplo, tiene su plasmación más evidente en los retratos de niños, ¿no?, que hasta este momento tenían que estar sujetados fuertemente por un adulto, y luego ese adulto pues se tapaba o se enmascaraba como buenamente se podía a través del retoque. Y ahora pues ya podemos retratar a bebés ya sentados en su sillita, y que aunque se muevan gracias a la fotografía instantánea pues aparecen bastante nítidos. En los años 80 pues es una de las épocas quizás de más trabajo del estudio. La fotografía, pues los objetos fotográficos se tornan cada vez más lujosos. Juan Almagro pues empieza a importar tarjetas fotográficas desde Centro Europa. Lo hace a la casa Benhart, que a lo mejor os sonará porque trabajan con ella muchos fotógrafos del siglo XIX. Son unas fotografías, son unos cartones, unos soportes pues tucados, mucho más gruesos que los anteriores, y normalmente llevan los bordes biselados y dorados, y luego pues todos los adornos, toda la tipografía también en color dorado, ¿no? Son bastante llamativos y bastante espectaculares de ver. No, Almagro, cuando introduce este tipo de imágenes, pues también hace una gran campaña publicitaria a través de la prensa. Él llama a este soporte pues tarjeta Benhart, y bueno, aquí veis un ejemplo de los diferentes precios y formatos con los que trabajaba en este momento. Aquí podéis ver las reproducciones de varias medallas que Juan Almagro pues participó en diferentes exposiciones, tanto locales, regionales, incluso internacionales. Por ejemplo, aquí tenéis la reproducción de una medalla que ganó en la exposición de Viena de 1873, la de Francia de París de 1879, una exposición de Murcia, que no recuerdo ahora el año, y luego una exposición regional en Valencia. No serían las últimas exposiciones en las que obtuvo premio este fotógrafo. Y bueno, en el centro lo que veis aquí es el escudo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de la que Juan Almagro fue el fotógrafo oficial.
Aquí veis diferentes variantes ya de este diseño que le hace el estudio de Benhart. Y luego aquí a la derecha pues uno ya del más tardío que le hace en Madrid, la casa de Arriaza, pero bueno, basándose un poco ya en lo que le había diseñado este litógrafo vienés. Aquí ya veis que aparece, por ejemplo, la medalla de la exposición aragonesa de 1886, que fue la última a la que concurrió Juan Almagro. Y bueno, en la década de 1880, pues además de tarjeta de visita y tarjeta americana, pues empieza a trabajar con muchos formatos. En esta época pues se multiplican los formatos. He encontrado ejemplos prácticamente de todos los habituales del siglo XIX, ¿no? Desde el Miñón hasta la tarjeta Salón, tarjeta Imperial. La tarjeta de visita pues correspondería a esta que veis aquí, a la tercera. Y bueno, aquí os he traído pues, los diferentes formatos con los que trabajó Almagro y los nombres que él usaba. Tenemos la tarjeta Miñón, la de visita, Victoria, tarjeta americana, Promenade, y las más grandes que son París y Salón. Ya digo que a partir de 1880 empiezan a multiplicarse los tamaños de tarjeta y los encontramos cada vez más a menudo. De 1885 a 1890, pues Juan Almagro continúa siendo el retratista de mayor prestigio en la ciudad de Murcia, más demandado. Sus fotos pues continúan una línea evolutiva bastante marcada, es decir, cada década vamos a ver que introduce novedades en la forma de retratar, va variando un poco las poses, va variando los escenarios. Y la forma también de acercarse a los personajes. Hay algunos que a mí pues, me recuerda bastante a las fotografías de Nadar, ¿no? Sobre todo en las fotos de sacerdotes, que tiene muchas, es decir, sus antiguos colegas del seminario, sus antiguos colegas de la iglesia, los retrata con especial cariño, ¿no? Indagando en la personalidad, en los gestos del personaje, con una iluminación muy marcada. Son cosas que a lo mejor en la década de 1860 pues eran impensables. Luego cada vez pues va optando por este tipo de representaciones de exteriores, de zonas ajardinadas. Y ya en la década de 1880, 1890 la burguesía ha salido de los salones de sus casas, ¿no? Es lo que intentan simular las primeras fotografías de los 70 y de los 60, y ahora pues se retrata en las zonas de ocio, digamos, ¿no? Los parques, los jardines, incluso la playa. Bueno, no dejan de ser representaciones un poco estereotipadas de esta clase social. Algo que me llama también mucho la atención es que al principio, en la década de 1870, pues los retratos de niños, Almagro los trata como si fueran adultos en pequeñitos, ¿no? Los hace posar con las mismas posturas, con las mismas vestimentas, pero ahora, ya más tardíamente, pues los niños son retratados como niños, ¿no? Y se introducen componentes como la dulzura, la inocencia, el juego, ¿no? Sobre todo a través de todos estos caballitos de cartón piedra, o esta fotografía que a mí me parece deliciosa, ¿no? En la que aparece una niña pues, peinando a su perro, ¿no? Bastante dulce, inocente. En el siglo XIX también es cuando poco a poco también se va fraguando el concepto de infancia, ¿no? Como una etapa especial de la vida, diferente a la juventud y a la adultez. Yo creo que eso también tiene su reflejo en este tipo de fotografía y en cómo va evolucionando la imagen del niño en las diferentes décadas. Bueno, fotografías también en un tono más distendido, todo esto ya pues de finales de 1890, 1885. Y luego, para terminar de hablar de los retratos, pues no podemos dejar de hacer mención a los llamados tipos populares, que aquí en Murcia pues se cultivaron bastante, ¿no? Son fotografías de modelos, de personajes que posan con los trajes típicos de la Huerta de Murcia. Que bueno, son trajes que ya os decía que son un poco estereotipados, que son una reinterpretación que se hace de los atuendos populares y que tienen su explicación no en este momento, en este auge regionalista que os comentaba que se vive a partir de 1870 a 1875. Estas fotografías, de todas formas, pues tienen una tradición iconográfica mucho más antigua, ¿no? En las series de grabados de tipos populares del 18,
bueno, que son también espoleadas por la literatura romántica de viajes, los testimonios de los viajeros ingleses que pasan por Murcia y hablan de los atuendos, de los personajes de la huerta, de lo llamativos que son. Bueno, Juan Almagro hizo muchas series de retratos de huertanos y series que estuvieron a la venta en diferentes establecimientos y formato tarjeta americana. Él casi todas las fotografías coleccionables, entre comillas, las distribuyó en formato tarjeta americana. Aquí podéis ver una fotografía tomada a partir de un negativo de gelatino bruto que se conservan en el Archivo General de la región de Murcia. Y bueno, ahora pues tocaría hablar de otro género cultivado por Almagro, que fueron las vistas de ciudad, las vistas principalmente de la ciudad de Murcia, es decir, vistas urbanas, vistas monumentales. Es un género que él cultiva desde muy temprano, porque en 1873 recibe el encargo de la Comisión Provincial de Monumentos de Murcia de crear un álbum de vistas de Murcia para que fuera llevado a la exposición de Viena de 1873, ¿no? Que se fue el mismo año. La Comisión Provincial de Monumentos de Murcia consideraba que la imagen que se tenía de Murcia en el extranjero era bastante pésima, era muy mala. Y entonces contrató a un fotógrafo, que fue Juan Almagro, para que hiciera un álbum de vistas de Murcia, de los mejores lugares de Murcia, y lo enviaran a la exposición, para ver si así cambiaba esa imagen tan mala que tenían los turistas y viajeros de nosotros. Bueno, Juan Almagro hizo un trabajo bastante bueno, a pesar de que tenía poca experiencia, daros cuenta que llevaba solo un par de años fotografiando. Y esta fotografía corresponde a este momento, a 1873. Esta es la glorieta de Murcia, que está justo enfrente del ayuntamiento, en el momento en el que se está celebrando la Feria de Septiembre, que es una de las fiestas populares de Murcia más destacadas. Aquí podéis ver, bueno, las barracas de la feria, las sillas apiladas en el centro. Luego Almagro volverá una y otra vez a esta imagen y hará diferentes reinterpretaciones. Aquí tenéis otra imagen que formó parte de este álbum. Y estas ya son un poco más tardías. Esta vista de la casa consistorial del ayuntamiento, tomada desde uno de los molinos del río Segura, desde el tejado, llamado el Molino de las 24 Piedras. Y esta foto y esta que veis aquí, que está tomada desde el mismo lugar, pero un poquito desplazada hacia la derecha, son muy determinantes a la hora de mostrarnos cómo Almagro aprendió un poco la fotografiar y cuáles fueron sus referentes. Porque estas fotos prácticamente son una copia o una reinterpretación de las fotos que había hecho Jules Aynaud para, como os comentaba, estas fotografías, pues como podéis ver aquí, están inspiradas directamente en las que había hecho Julio Aynaud, Jules Aynaud, para la Casa Lauren en 1869. De una panorámica de Murcia en 5 tomas, que bueno, los negativos se conservan en el IPC de Madrid, de la derecha, y a la izquierda pues veis la interpretación que había hecho Almagro de esta misma imagen. Las de Almagro a mí me parecen de mejor calidad, de mejor factura, y además esto se ve sobre todo en este detalle que podéis ver aquí, ¿no? El reflejo que se hace de los arbolitos y de las casas en la propia superficie del río, que es un recurso que, por ejemplo, había usado Clifford, ¿no? En una de sus vistas más famosas de Murcia, tomada muy cerquita de aquí, aunque en el extremo, en el punto de vista opuesto. Bueno, los sitios más emblemáticos de la ciudad de Murcia pues fueron retratados, ¿no? Entre comillas, por la Cámara de Almagro. Aquí tenía el santuario de la Fuensanta, ¿no? la patrona de Murcia, monasterio de Santa Catalina del Monte, que bueno, fue uno de los edificios que sufrieron la guerra civil, que fue incendiado y que bueno, conocemos gracias a las fotos de Almagro. Y luego todos los cambios que fue viviendo la ciudad de Murcia a lo largo del último cuarto del siglo XIX, pues quedaron patentes, ¿no? en la Cámara de Almagro, ¿no? Como la Plaza de Toros. La Plaza de Toros fue inaugurada en el año 1888, si no recuerdo mal, porque que me vayan un poco las fechas, pero bueno, año arriba, año abajo, y hasta entonces Murcia no tenía Plaza de Toros.
y esta fue diseñada por Justo Millán y en su momento pues, fue una de las más grandes de España, con lo cual pues causó bastante sensación, ¿no? Como podéis imaginar, en la prensa de la época. Luego Almagro la fotografió al poco de concluirse. Una foto muy bonita porque vemos el contraste, ¿no? De una ciudad que está... Esto era extramuros de la ciudad, esto ya era un sitio de huerta, ¿no? Y veis la imponente masa de la Plaza de Toros, lo que contrasta con estas casitas de techos bajos, casitas de huerta, ¿no? De las afueras de la ciudad. Esta foto es más o menos de la misma época, cuando se inaugura un jardincito en la plaza de la Catedral de Murcia. Esta foto es muy bonita, además una foto que se hace desde un palacete que ya no existe, que ocupa ahora el solar, pues, el edificio de Moneo del Ayuntamiento de Murcia. Y es un punto de vista bastante bonito porque permitía tomarla por la fachada de la catedral y la torre en su totalidad. La torre es muy alta y es muy difícil que saliera en muchas fotografías del 19 porque además la plaza es muy chiquita y no permitía ese punto de vista. Y esta foto pues, fue bastante llamativa, fue vendida en prensa del periódico, fue adquirida por muchas personas, incluso hay crónicas que hablan de que había un escritor, no recuerdo ahora cómo se llamaba, creo que era Acero y Abad, que se tuvo que ir a Manila y entonces para mitigar la nostalgia que le producía estar lejos de su tierra, precisamente se llevó esta fotografía de Almagro y la colocó en su despacho. Y lo que veis aquí a la derecha, pues un extracto de un texto que escribió Juan Almagro para la revista La Ilustración de Cartagena, en la que hablaba, pues, era un texto en el que hablaba sobre el Teatro Romea, pero bueno, que yo creo que deja de manifiesto pues la idea que él tenía, ¿no? De la fotografía de monumentos. Él decía que pocas son las poblaciones de España que no presentan a las miradas del viajero o del artista monumentos y edificios notables en los que se haya esculpida la historia de su pasado, sus gustos, tendencias y aficiones de la actualidad. En Murcia, más que una catedral llena de riquezas, pues tiene una torre que asombra por su magnificencia y elevación, grandes y preciosos templos, etcétera. Bueno, yo creo que aquí la clave está en esta frase que dice que en los edificios notables se haya esculpida la historia del pasado de una ciudad, sus gustos y tendencias. Es decir, es una mirada, si os dais cuenta, muy romántica, muy regionalista, ¿no? Muy costumbrista, ¿no? El ver la historia de un pueblo a través de su edificio, ¿no? Y esa es precisamente la mirada que podemos atribuir a la fotografía de Almagro, ¿no? Un regionalismo, un costumbrismo que está acompañado en esta época pues, de otras manifestaciones artísticas como puede ser la literatura o la pintura. Bueno, aquí algunos ejemplos más. Estas son unas de las últimas series que hizo él de fotografías de monumentos ya en la década de 1890, el famoso Paseo del Malecón. Esta fotografía luego fue reinterpretada por todos los fotógrafos hostaleros que nos visitaron a principios del siglo XX. Y esta pues otra vez la Plaza de la Glorieta, pero 20 años más tarde, ¿no? Ya veis que ha cambiado bastante la morfología de la plaza, se han añadido más edificios y ahora el punto de vista pues mucho más editado, más madurado. Pero bueno, sigue siendo un momento de la feria de Murcia porque estas fotografías también servían un poco como souvenir a los viajeros y la época en la que más viajeros paraban Murcia era precisamente durante la feria de septiembre. Pues por eso muchas imágenes se corresponden a este momento. Las pistas de los molinos del río, que bueno, han desaparecido casi todo en la actualidad. Veis que la serie de vistas de Murcia de Almagro era bastante elevada y todavía me he dejado bastantes imágenes fuera y muchas más que no conocemos. Casi todas estas imágenes las distribuyó Almagro en formato 13x18 o 18x24. Y la mayoría que he encontrado, que he ido pudiendo adquirir en diferentes anticuarios, corresponden a albúminas sin soporte, es decir, sin cartulina, con lo cual se conservan bastante bien. Y gracias a ello pues, podéis ver este tonito de la albúmina tirando hacia violeta, en lugar de un blanco y negro puro.
¿Me escucháis bien todavía? Sí, 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 perfecto. Ah, perfecto, es que como estoy hablando solo un buen rato, digo, no, tenía miedo de que hubiera perdido. Aquí creo que podéis ver muy bien ese tono blanco y negro en tonos de púrpura, ¿no? Que daba el virado al oro. Y esto es precisamente pues gracias a que las fotos no estaban en un soporte secundario que la acidez del pegamento y todo esto pues les podía afectar bastante, y eso yo creo que es lo que contribuye sobre todo a que se queden en estos tonos amarillentos de la albúmina que todos estamos acostumbrados a ver. No, aquí tenéis un buen ejemplo. Bueno, y ahora vamos a hablar brevemente de otra serie de fotografías bastante importantes de Juan Almagro, intentar no extenderme mucho, que son las reproducciones de obras de arte. Juan Almagro hizo una serie importantísima y bastante grande de reproducciones de esculturas religiosas que se conservaban en las principales iglesias de la ciudad de Murcia. La idea de hacer esta serie, pues parece ser que la extrajo Almagro de la exposición sagrada que se hizo en 1876, que fue una exposición que vino a inaugurar el rey Alfonso XII, en la que se reunieron las mejores piezas del escultor Francisco Salcillo, el escultor del siglo XVIII, de imágenes procesionales sobre todo. Se reunieron en la iglesia de San Andrés las mejores piezas de este escultor y estuvieron ahí expuestas durante algún tiempo. Entonces Juan Almagro, a raíz de ver esta exposición, pues pensó en ir reproduciendo las mejores esculturas de la ciudad de Murcia y hacer una serie con ellas. Parece ser que al principio estuvo la negativa de las autoridades religiosas, ¿no? De la cofradía de Nuestro Padre Jesús, que es la que pues tiene los principales pasos de Salcillo, pero como podéis ver aquí en estos recortes de prensa, pues hubo una campaña de la prensa a favor de Almagro, en la que participaron varios periódicos e hicieron presión para que se le permitiera a Juan Almagro pues, entrar a la ermita de la cofradía y fotografiar los pasos. De hecho, veis aquí que el periódico pues decía no sabían a qué atribuirnos esta negativa porque muchas veces se le había permitido a otros fotógrafos extranjeros fotografiar los pasos y por qué no a nuestros paisanos Almagro. Bueno, esta presión pues al final tuvo su efecto y en abril de 1878 se le concedió permiso a Juan Almagro para colocar una galería provisional en la plaza de San Agustín, que bueno, si habéis estado en Murcia, es la que está justo enfrente del Museo Salcillo, que sería este edificio que veis aquí, este que pone Jesús. Y entonces en esta galería provisional pues trabajaría Almagro durante varias jornadas, fotografiando no solo los pasos de Salcillo que estaban aquí en la ermita de Jesús, sino otras esculturas que estaban en iglesias cercanas, como la de San Andrés o la del convento de San Agustín. Bueno, el resultado, pues el que veis aquí, pues tomó una serie de fotografías de todos los pasos, lo tuvo que hacer de forma un tanto precaria, ¿no? En la misma plaza, con bancos que veis aquí que eran de desigual tamaño, una sábana que servía de fondo, pero bueno, luego editando un poco estas imágenes, pues el resultado era bastante bueno. Y tenía algunos ejemplos de las fotografías que hizo durante esta sesión. Todos estos son negativos de colodión húmedo, todavía está trabajando con el colodión húmedo, 1878, y la mayoría de ellos se conservan en el Archivo General de la región de Murcia. Aquí veis una imagen de un negativo sin tratar, ¿vale? Justo encima de la mesa de luz. Aquí podéis ver el tono pues, amarillento castaño del colodión y los retoques que hacía con tinta roja. Luego las fotografías fueran distribuidas sobre todo en tarjeta americana, ¿vale? Aquí veis el resultado ya de la imagen una vez tratada y montada en sus respectivas tarjetas. Esta es una serie muy importante porque muchas imágenes reproducen esculturas y pasos procesionales que tenían una gran tradición en Murcia, ¿no? Porque habían sido hechos por escultores como Salcillo, como discípulos de Salcillo, Alonso Cano,
y otros escultores que desaparecieron en la Guerra Civil, ¿no? Como estos que veis aquí, el Ángel de la Guarda, el Niño Jesús de Mula. Todas estas imágenes solo las conocemos gracias a las fotografías que hizo Almagro de ellos. También estos pasos procesionales, la Virgen del Carmen de Beniaján, el Santo Sepulcro de la iglesia de San Lorenzo, también se perdieron durante la Guerra Civil y bueno, quedaron aquí inmortalizados en las fotografías de Almagro. Aquí a la derecha podéis ver una imagen de Salcillo también, pero lo interesante de esta fotografía es que está tomada en el propio estudio del fotógrafo. No está hecha en la puerta de la iglesia como las que hemos visto anteriormente. Y es que yo creo que la gran mayoría de tallas, de esculturas religiosas, las reprodujo Almagro en su propio estudio. Aquí podéis ver uno de los forillos, las baldosas del estudio que se ven en muchos retratos, incluso una pantalla de luz de las que usaba Almagro habitualmente en sus retratos. Y esto es algo que me llama bastante la atención porque supuso el traslado de un buen número de esculturas desde las principales iglesias de Murcia hasta su estudio en la calle de la Torreta, que según creo yo estaba en un tercer o cuarto piso, ¿no? Porque los edificios de Murcia de esa época casi todos tenían 3 o 4 plantas, con lo cual tuvo que montar bastante jaleo para hacer toda esta serie de imágenes y sorprendentemente toda esta acción no ha dejado ningún rastro documental. Esto es simplemente un cuadro para que veáis el número de imágenes total que yo he podido documentar, esto, las que se conservan en la actualidad, entre las diferentes parroquias de Murcia y coleccionistas particulares. Fotografié un total de 82 obras de arte, ¿no? Casi todas esculturas. Todo esto que conservamos en la actualidad, tenemos constancia de otras imágenes que no conservamos y que se han perdido, con lo cual el número pues sería incluso mayor. Yo calculo que quizá unas 120 imágenes, con lo cual es una serie sobre patrimonio artístico en Murcia bastante importante y bastante singular en la época. Bueno, aquí lo que veis pues un anuncio de la venta de este tipo de imágenes, ¿no? De las vistas de Murcia, de las reproducciones de esculturas religiosas y de dónde se podían adquirir y a qué precio. Bueno, esto es lo que os decía antes, que estaban a la venta en imprentas de la imprenta del periódico, a 6 reales. Y por último, pues os voy a enseñar uno de los trabajos de Almagro, que yo creo que quizá es el más singular, yo creo que es uno de sus mejores trabajos, que es el reportaje que hizo sobre las inundaciones que sufrió Murcia en octubre de 1879, ¿no? La conocida como Riada de Santa Teresa, porque se produjo en la noche del día de Santa Teresa de 1879, es decir, del 15 de octubre. Esto fue un episodio pues, bastante dramático para la ciudad de Murcia y para su huerta, porque supuso el desbordamiento del río en varios puntos en los que pues, los habitantes de Murcia eran más vulnerables, es decir, en plena huerta, donde pues, la gente vivía en barracas, en poblados de barracas hechos con caña y barro, con lo cual pues, eran construcciones muy frágiles y muy susceptibles a desaparecer con una riada. Entonces, la riada de Santa Teresa pues, fue bastante importante, el río pues, se desbordó por todos estos meandros que veis aquí justo antes de llegar a Murcia, y entonces el agua pues, inundó todo este sector de huerta del sur de Murcia, y la fuerza del agua pues, parece ser que fue bastante importante en todos estos puntos de aquí, de Nonduerma, del barrio de San Benito, Alcantarilla, y fue tal pues que arrastró todas estas barracas y a todos los pobladores que había en esta zona. Además, se produjo en plena noche, sobre las 12, 1 de la mañana, entonces pues pilló a mucha gente desprevenida y se calcula que hubo unos 700 muertos, miles de edificaciones dañadas y aún más cabezas de ganado pues perdidas, con lo cual pues todos estos habitantes, además de perder sus casas, además de la pérdida de vidas humanas, pues también perdieron su medio de vida, ¿no? Que era la huerta y eran las cabezas de ganado. Bueno, aquí os traigo un testimonio de José Martínez Tornel, que era el director del principal diario de Murcia, que dice
a las 2 de la mañana él subió al amanecer del día siguiente, subió a la torre de la catedral y vio que la huerta era un mar de helado, de un lado a otro, vista desde la torre, y no se ve nada más que agua. Y luego se preguntaba que cuántos infelices habrían perecido sin socorro. Inmediatamente después de que se produjera este suceso, pues se le dio una gran difusión a través de la prensa nacional e internacional. Aquí veis, por ejemplo, un grabado publicado por la Ilustración Española y Americana el 30 de octubre. Bueno, una recreación de cómo había pasado la riada por Murcia, una recreación bastante dramática. Pero lo interesante, pues, el trabajo que va a hacer Almagro, también con el objetivo de dar a conocer de un modo mucho más realista y mucho más cercano la situación en la que habían quedado todos estos habitantes de la huerta después de la catástrofe, ¿no? Porque estas imágenes que veis aquí, a pesar de que son muy espectaculares y muy dramáticas, pues no dejan de ver el lado más humano de la catástrofe, y yo creo que Almagro quiso poner solución a eso, pues recorriendo la huerta con su carrito laboratorio y tomando diferentes imágenes del estado en el que habían quedado las casas y sobre todo de los habitantes de las mismas, porque si os dais cuenta, en casi todas las imágenes que vais a ver de Almagro aparecen los propios habitantes de la huerta, y además posando en una actitud a veces con un tono de desamparo pues bastante evidente. Esto es algo que, bueno, yo analicé un poco pues las diferentes imágenes de la tradición fotográfica y en grabado sobre catástrofe y todo esto, y me di cuenta que en España no hay ningún precedente cercano, ¿no? Porque, por ejemplo, las fotos que veis aquí, que son de una inundación que se produce 3 años antes en la zona de Andalucía, en el Guadalquivir, pues son imágenes en este tipo, ¿no? Vistas muy amplias, con la inundación evidente, muy dramáticas, pero en las que no vemos personas en casi ningún momento. En otros casos son interpretaciones de vistas anteriores, como esta que podéis ver aquí de Lauren, de la avenida de Hércules, de Sevilla, a la que el grabador que ha reproducido la imagen en la Ilustración Española y Americana, pues simplemente le ha añadido agua y unos personajes en barca. Almagro pues tiene la única imagen que tiene así de este estilo, pues esta que podéis ver aquí, del principal puente de Murcia después de la inundación. Ya todas las imágenes que tiene pues son de corte pues mucho más humanitario, podríamos decir. Claro, él seguramente ya tenía en mente lo que iba a hacer con estas imágenes, que era enviarlas a la Ilustración Española y Americana, ¿no? Un periodo de tirada nacional e internacional ilustrado, ¿no? Principal que había en la España del momento ilustrado, y para que pues los habitantes de España pues se dieran cuenta de la magnitud de la catástrofe y despertar así un poco la solidaridad nacional e internacional. ¿Vale? Todo esto que veis aquí son grabados que se publicaron el 30 de octubre en la Ilustración Española y Americana, hechos a partir de reproducciones de fotos de Almagro. Entonces aquí podéis ver un ejemplo, ¿no? La fotografía original y luego pues su traslación a grabado. Veis que la verdad es que los grabados reproducen bastante fielmente las imágenes tomadas por Almagro. Y además algo que me llama mucho la atención es que muchas de las imágenes, además de ver a los huertanos en las ruinas de las que habían sido su casa, podemos ver recreaciones de escenas en las que parece que los huertanos tratan de ponerse a salvo del agua, ¿no? Por ejemplo, estos personajes que veis aquí arriba, parece que están tirando el uno del otro con una cuerda para subir a otro paisano aquí arriba y ponerse a salvo del agua. Esto lo podemos ver en varias imágenes. Bueno, aquí estos son los grabados que había doble página en el interior de este número de la Ilustración. Y aquí podéis ver que estos grabados pues, fueron compuestos a partir de diferentes fotografías de Almagro. Fotografías que, por cierto, la mayoría de ellas en la actualidad pues no logré dar con ellas, están en paradero desconocido y solo tengo estas reproducciones que me facilitó amablemente María Manzanera. Aquí podéis ver un ejemplo de lo que os decía, ¿no? Aunque se ve un poco mal, pero bueno, son dos personajes que están intentando subirse a esta estructura de madera, uno incluso lleva a un niño a hombros, para intentar ponerse a salvo del agua, ¿vale? En la foto de Almagro no se ve, pero luego en la escena trasladada a grabado, ¿no? El grabador ha añadido aquí la riada de agua y a los personajes que están tratando de subirse.
Yo creo que Juan Almagro se entrevistó con estas personas y incluso le contaron cómo se habían puesto a salvo y él les pidió que recrearan estas escenas para tomar las imágenes y mandarlas al periódico. Luego, pues bueno, también pues, cubrió otro tipo de sucesos, otro tipo de imágenes relacionadas con la catástrofe, pero que bueno, no tenían nada que ver con la propia catástrofe, como puede ser aquí el reparto de ropas que se hizo. Ropas procedentes de Madrid, muchos periódicos como El Globo y algunas asociaciones civiles, cívicas de Madrid, incluso la masonería, hicieron campañas para recoger donativos, para recoger ropa y otros útiles para ser enviado a Murcia y repartido entre los damnificados de la inundación. Y uno de estos repartos de ropa es lo que veis aquí en este grabado. Aquí podéis ver pues, bueno, más imágenes que siguen la tónica de lo que os decía, pues la destrucción, el estado en el que han quedado todas las casas, los distintos personajes. Algunas fotos también las vendió directamente a Almagro en su estudio, como podéis ver aquí en este cartón. Esto es formato tarjeta americana también. Y como podéis ver aquí en la leyenda de abajo, el 10% de la venta de este tipo de imágenes lo destinó Almagro también para socorrer a los inundados, como dice el texto, ¿no? 10% para los inundados. Con lo cual, pues bueno, también el propio fotógrafo participaba directamente en esa ola de solidaridad que se vertió hacia Murcia por parte de toda España, incluso también del extranjero, ¿no? Porque a raíz de la ría de Santa Teresa, también en Francia, a través de la edición del periódico París-Murcie, pues se recogieron bastantes donativos para Murcia. Y bueno, encontré esta frase en un periódico, en el Semanario Murciano de 1829, que habla un poco de una de las dificultades que tuvo Juan Almagro a la hora de realizar este reportaje, y que cuando tenía que capitular por los caminos de la huerta, le asaltaba y le pedía que le diera algo porque pensaban que el carrito de laboratorio pues era un carro en el que llevaba pues manta, ropa, comida, ¿no? Y es lo que dice esta frase, ¿no? La gente anda tan ávida de que le den, tan necesitada, que ve todas las cosas según sus deseos. Es decir, así en los días posteriores a la inundación, cuando el fotógrafo murciano don Juan Almagro salía por los caminos inmediatos, le tomaban a él como un donante y al carrito donde van la máquina y demás útiles como continente de ropa y efectos para repartir. Y se le hacían presente a aquellos huertanos diciéndole: "Semos inmundiciados y estamos a la intemperie", ¿no? Me pareció un testimonio pues, excepcional. Y bueno, pues con esto pues terminaríamos. Simplemente pues ya es proyectar ya el final de Juan Almagro ya en su esquela que podéis ver aquí. Murió en 1899, el 1 de junio, la madrugada del 1 de junio, a causa de un derrame cerebral. Y algo bastante llamativo es que, si os dais cuenta, en su esquela aparece su condición de presbítero, es decir, de sacerdote, y esto es porque una vez que alguien se ordena sacerdote, que adquiere la condición de presbítero, lo hacía para toda la vida. Y entonces Juan Almagro nunca pudo zafarse de esta condición, y además esta esquela le escribió un buen amigo suyo, que es José Martínez Torner, el director del diario. Y José Martínez Torner era una persona muy religiosa, pero muy liberal también, y siempre había abogado por una reconciliación entre la Iglesia y el liberalismo. Yo creo que él era consciente de que su amigo había salido de la Iglesia precisamente por este conflicto, y lo quiere reivindicar como presbítero en su propia esquela. En lugar de aparecer como fotógrafo, que era por lo que se le había conocido en Murcia, ya digo que había sido el principal estudio fotográfico de referencia en la región durante 25 años prácticamente. Nadie le había hecho sombra en esos 25 años, y esto queda de manifiesto en las fotos que conservamos en la actualidad del siglo XIX. Retratos hechos en Murcia entre 1875 y 1900. No me equivocaría si digo que el 85-90% de los conservados en la actualidad se corresponden al estudio fotográfico de Almagro y no al de sus competidores. Y bueno, yo creo que con esto pues ya
terminamos y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, para cualquier comentario. Voy a volver a abrir la cámara para volver a veros. Vale. Ha sido muy interesante, muchas gracias. Y ahora, a ver, en el chat, no sé si leer las preguntas o que cada uno haga sus preguntas para que sea un poco más dinámico y que yo no vaya hablando como, Como no, queráis. como Perdona si... queráis. Bueno, como nadie dice nada, Marisanto, creo que ¿tienes alguna teoría de por qué no querían que las fotografiara las esculturas de Salcillo? ¿No he escuchado? Creo que no. Marisanto. Sí, pregunta que si tienes alguna teoría, bueno, díselo tú mejor. No, ya está. No, me preguntaba si tenías alguna teoría de por qué no querían que fotografiara las esculturas de Salcillo. Pues la verdad es que no tengo ni idea porque como bien decía la prensa de la época, muchos fotógrafos, incluso extranjeros, casi todos, había estado Jules Aynaud, había estado Laurent Rouet y algunos más, la habían fotografiado sin problema. Yo tengo dos teorías. Una es porque hacía poco tiempo que había abandonado la iglesia, a lo mejor puede haber causado un pequeño revuelo, pero otra teoría que tengo puede ser el uso indebido, a lo mejor, que se hizo de algunas fotografías, porque las fotografías de Laurent se distribuyeron por todas partes y a lo mejor la cofradía pensó que eso no le beneficiaba y no le reportaba beneficio económico. Y si os dais cuenta, en las fotos de Almagro hay un cartelito en todas, puesto al pie de la escultura, que pone propiedad de la iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno. Entonces, que le obligaron a poner ese cartelito y quizá vaya más en esta línea, pero porque luego casi todos los sacerdotes de todas las iglesias pues le abrieron las puertas, le sacaron las esculturas sin ningún problema, con lo cual yo creo que queda descartada esa mala relación con sus antiguos colegas del clero. Sí, por lo que he visto, Jeb también tiene alguna teoría. Vamos, o decía al menos algo de los anteriores, ¿no? Que les había ido Jeb, vas a abrir el micro. Vale. ¿Me escucháis ahora? Sí, sí. Bueno, yo lo que sé es que en algunas ocasiones, eso pasó al menos, por ejemplo, en Valencia, es que los fotógrafos que no tenían estudio propio en la ciudad, los fotógrafos, digamos, bueno, el caso de Aynaud es paradigmático, lo que hacían es sacar las piezas a la calle. No solo las esculturas, sino incluso las pinturas y de grandes dimensiones a veces, lo que ponía en peligro prácticamente a toda la pieza, sí. Porque en algunas ocasiones no se podía fotografiar la pieza en un recinto cerrado, sino que se tenía que sacar directamente a la calle, a la plaza pública, por decirlo así, donde se congregaba multitud de gente para ver el espectáculo, porque no dejaba de ser un espectáculo, y en particular la chiquillada, pues era muy difícil de controlar, con lo que ponían en peligro las piezas y en algunos casos pues se tuvo que dejar de hacer la reproducción precisamente por eso, por esa circunstancia. Además de que los museos provinciales imponían condiciones bastante estrictas para el trato de las piezas. Bueno, en el caso de Salcillo lo desconozco, pero en algunos museos provinciales sí que ponían restricciones muy estrictas. Por ejemplo, las pinturas no se podían fotografiar al sol, con lo que limitaban también el espacio donde se podía hacer la reproducción. Y bueno, eran problemas, bueno, eran los problemas derivados de la época. Además, el fotógrafo tenía que traer en esa época el laboratorio consigo mismo, con la cámara y con todos los artefactos, y eso, hacerlo en la calle tenía que ser un espectáculo, sí. Bueno, tremendo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Jeff. La verdad es que no había pensado en esa posibilidad, pero
Pero así, en el caso del Museo Provincial de Murcia es que prácticamente no había ninguna escultura y Almagro era el fotógrafo oficial del museo, o sea, de la comisión provincial, así que por esa parte no tuvo problema. Pero como estaba casi todo en casas particulares y en iglesias de la ciudad, tuvo que tratar seguramente directamente con los sacerdotes para llevarlo todo a su estudio. Lo cual a mí me llama bastante la atención que unas 80 piezas desfilaran por su estudio, con todo lo que conllevaba subirlas por las escaleritas tan estrechas que debía haber hasta la galería de cristal. A mí no dejan de sorprender. La Yolanda tiene otra pregunta que indica, que dice, la identificación de los grabados, que es mimética con las fotos, ¿no indica que se utilizaban directamente para hacer los grabados? La identificación de los grabados sí que aparece citado en la Ilustración española y americana, que son fotos de Almagro, es decir, al pie siempre ponía hechas a partir de fotos de Almagro y como habéis visto prácticamente la escena principal era idéntica. Lo que pasa es que a veces se cogían 3 escenas diferentes y se ponían seguidas y el grabador añadía en el taco o completaba un poco el paisaje para unir las 3 y sobre todo le añadía el agua para que pareciera más dramático. Pero lo que son las fotos y los grabados son muy fieles entre sí. De hecho, ya lo habéis podido ver que prácticamente había unas escenas que son incluso los mismos personajes en la misma posición, eran bastante fieles. A mí me sorprendió esa gran fidelidad cuando la analicé con detenimiento. Y de respecto al uso que se hizo de los daguerrotipos al principio, pues no te sé decir porque no he analizado casos de daguerrotipos trasladados a grabados. La verdad es que no sé si aquí hay alguien que sí que haya tratado este tema, nos puede dar algún dato más. Creo que no. Eso es un interrogante. El caso es que los daguerrotipos pasados a grabado no existe ninguno. Pero sí que vienen en las fotografías, por ejemplo, de la Ilustración americana, te vienen identificados abajo, normalmente sacado de un daguerrotipo y te ponen normalmente sí, el nombre. Eso sí, pero el daguerrotipo no se conserva. No, pero te dicen sacado, que el grabado está sacado del daguerrotipo. Entonces, al comparar, ahora cuando estaba haciendo Sensio su exposición, al comparar las fotografías es que hasta incluso las piedras son iguales, incluso las grietas, algunas de las grietas que tienen las piedras son idénticas, lo cual quiere decir que entiendo que probablemente o bien los negativos o los positivos, dependiendo de cómo lo hicieran, es casi seguro que se utilizan para hacer los grabados. O sea, haciendo una comparativa, la estaba haciendo mientras estaba hablando y es que es idéntico. Son idénticas, pero en esta época se hacía, se copiaba el taco manualmente. Eran tacos de madera, no porque silografía. Y si no me equivoco, el grabador tenía delante la fotografía y copiaba a mano en el taco de grabado la imagen directamente. Si no me equivoco. No lo sé, porque en el caso de los daguerrotipos se utilizaba el daguerrotipo, con un cincel los hacían para después poder hacer el grabado. Luego, bueno, Ramón, dice que retiraba la pregunta, pero bueno, dice que en general parece que la conservación está excelente, bueno, que está bastante bien. ¿Está todo el fondo así o la mayor parte de conservado? El fondo de Almagro como tal no existe. O sea, las fotos pertenecen casi todas a colecciones particulares, entre ellas la mía. Y hay unos pocos negativos, unos 84, si no recuerdo mal, en el archivo general, que llegaron ahí a través de varios avatares. Los negativos se conservan bastante bien, solo hay algunos rotos, pero por lo general todos tienen la emulsión prácticamente intacta. Y lo que son las fotografías, la mayoría de ellas, sobre todo las vistas de Murcia, y como os decía, por el hecho de estar en papeles sueltos sin soporte y haber estado seguramente almacenadas en carpetas, la verdad es que están impecables. Y en cuanto a las fotografías, sobre todo se conservan muy bien las que están hechas a través de
de esmaltados, de papeles varitados, ¿no? Porque eran sobre todo inalterables, o por lo menos así también lo decía la propia publicidad de las imágenes. Las albúminas, es verdad que algunas sí se conservan bastante peor, se han amarillado, pero por lo general, daros cuenta también que os he puesto aquí las mejores imágenes que teníamos. También tengo bastantes imágenes que están destrozadas y que están hechas polvo, pero por lo general se conservan bastante bien las fotografías. Ya os digo que están en unas 3 o 4 colecciones particulares las que os he puesto, la mayoría de ellas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo iba a decir que sí, los últimos grabados hechos sobre fotos de Almagro no son grabados al acero. A mí me da la impresión de que sí lo son, que también los grabados al acero son mucho más fieles o mucho más cercanos, por lo que decía Yolanda, ¿no? Son mucho más cercanos a la fotografía que las silografías, que los grabados hechos en madera. Entonces, tengo la impresión, ahora mismo no lo puedo afirmar, no sé si vosotros lo sabéis, pero yo creo que son grabados al acero estos últimos. Sí, tiene pinta. Posible, sí. Los últimos no lo he puesto, pero son de 1885 y corresponden a una epidemia de cólera, por cierto, que también cubrió Almagro y de la que se contagió incluso por estar tan cerca de los afectados y de los focos de infección. Hola, Asensio. Hola, Salvador. Creo que has dicho que ya en 1880, tan pronto, utiliza ya el gelatino bromuro. Sí. Y creo que en esta época en España no se comercializaba. ¿Tú crees que había viajado en París o se preparaba estas placas? Que había algunos que se lo preparaban, difícilmente, pero lo preparaban. ¿O tenía contactos en París que se lo podían enviar? La verdad es que no lo sé. Él utiliza... En esta época hay muy pocos fotógrafos que utilizan el gelatino bromuro tan pronto como en 1880. Esplugas. Esplugas, sí, Esplugas lo utiliza. Ahora aquí no tengo la lista, hay unos cuantos que lo utilizan, que he conseguido ver, pero la mayoría que he visto es que se lo traen o han viajado a París, o hay algunos que se lo fabrican, muy pocos los que he encontrado, que es difícil, es un procedimiento difícil, digamos, de fabricar. Y es curioso que Almagro en 1880 ya utilice gelatino bromuro. Sí, te digo en diciembre, a partir de diciembre, que no sé bueno, si... es igual, porque la comercialización me parece que es como mínimo en el 82, 83 en España, ¿eh? Yo creo que lo traería de fuera, vamos, la sensación que a mí me da, porque los pocos negativos que he visto parecen industriales, no parecen artesanales, ¿no? Porque la gelatina pues llega hasta el borde del negativo y está muy homogéneo. Ya. Pero yo quizá a lo mejor a raíz de participar en la exposición de París del 79, tuve algún contacto allí en Francia y le proporcionaba más. Si participó en el 79, ya en el 79 habían placas. Las inglesas sí que ya se comercializaban y creo que en Francia alguna también, ¿eh? Me parece que habían en Francia las Dorval o algunas que se comercializaban en el 79 y habían varios. Es posible que hiciera algún contacto allí. Además, también tenemos que darnos cuenta que es un fotógrafo que está como a la vanguardia también en cuanto a materiales, ¿no? El papel varitado, que procedía de una derivación del lectográfico de Lauren, lo usa. Luego las tarjetas Bernhard, ¿no? Que son de litografía alemanas, que también las trae pues, en fecha en Murcia, el primero en usar ese tipo de soporte estucado y litografiado en dorado y todo eso. Bueno, lo que viene a decir que es un fotógrafo que está al día sí, estaba al día. De los adelantos. Sí, y eso no deja de ser sorprendente porque está en un sitio de España que, bueno... Claro, por eso lo preguntaba.
Bueno, Asensio, si quieres poner tu contacto en el chat o algo para que si alguien que esté interesado en tu libro pueda Sí, contactar contigo o tu teléfono para que pueda disponer de él, digamos. aquí os pongo Que, el correo y si queréis el teléfono me podéis escribir un WhatsApp. Sí. Asensio, y sí que había una posibilidad, ¿no?, de encargarte libros y se imprimen, ¿o no? Ahora mismo tengo impresos unos cuantos. Ah, vale. Entonces, si se agotan esos y me pedís mucho, así que se puede. Ojalá. Unos 15, 20 impresos, o sea que yo creo que si alguien lo quiere, que de verdad me lo diga porque ya no sé cuándo me voy a poder volverlo a imprimir. pues, Y Marisantos, me voy a anotar lo del grabado en acero porque puede ser que sea efectivamente en acero. Bueno, pues, miraremos la ilustración y lo dice. O sea que... Por lo que me había documentado y había visto que era casi todo silografía en español y mexicana, pero bueno, es posible que... pues si no hay ninguna pregunta Sí, más. yo una pregunta no, pero sí una observación a una cosa que ha dicho Asensio, que ahora se me había ido de la cabeza, y es que él ha comparado una de las vistas de Murcia de Almagro con una vista de Julio Ainao, ha dicho Asensio. Bueno, simplemente ponerlo en cuarentena, porque sabes, Asensio, que aunque en algunos historiadores le atribuyen a Julio Henao o a Jules Henao los reportajes de Lauren de Murcia, bueno, todavía está por demostrar documentalmente que Julio Henao hubiera estado en Murcia en esa época. No solo esa observación. En todo caso, sí que las fotografías de Cartagena no serían del 69, sino que serían de finales del 70. Finales del 70. Finales del 70, con lo cual me parece que la autorización de la cofradía a un fotógrafo francés para que haga las reproducciones de Salcillo son de principios del 71. Sí, del 71, si no recuerdo. Son del 71, con lo cual se va acercando, digamos, la fecha del reportaje de Cartagena y el reportaje de Murcia con la solicitud de autorización del fotógrafo francés para hacer las reproducciones de Salcillo en marzo del 71. Puede ser. En cualquier caso, seguro que están hechas durante el sexenio democrático porque en el ayuntamiento, si se amplía la foto del ayuntamiento, hay un frontón curvo sobre el balcón que pone Constitución de 1800. Sí, eso está claro. Entonces, eso está claro. Pero no, pero se van. Digo lo de finales del 70, porque si te acuerdas, hay una de las fotografías de Lauren, está la fragata Arapiles en el dique flotante en Cartagena, y lo que sí que he podido documentar es que cuando el rey Amadeo llega a Cartagena, la fragata Arapiles está en el dique flotante y él es presencia cuando la fragata Arapiles sale del dique flotante el 31 de diciembre, bueno, me parece que es el 31 de diciembre del 70. Con lo cual no estaría la fragata Arapiles durante 2 años en el dique flotante cuando un año antes estaba, o 6 meses antes estaba en Cádiz, me parece. Pero bueno, son datos que hay que cruzar en todo caso. En todo caso, lo que me interesaba puntualizar era eso, en el sentido de que no está documentada todavía la presencia de Henao en Murcia. Sí, yo creo que en el libro digo que están atribuidas a él por los datos que aportabas tú. Sí, exacto. Y también por los de Maite Díaz en el libro que hizo sobre Lauren, que salió un año o 2 antes del mío. Pero bueno, efectivamente, tú sabes que yo he intentado documentar la presencia de Ainhoa o de cualquier otro fotógrafo de la Casa Lauren aquí en Murcia y no lo he conseguido todavía.
Por eso. Voy a intentar mirar en más documentación, en el libro de firmas de la cofradía, a ver si diéramos con el fotógrafo. Pero bueno, creo que es complicado porque se ha perdido mucha documentación de esa época. Ya. Lamentablemente. Pues, no sé, ¿alguna pregunta más o algún comentario? Pues muchas gracias, Asensio, por participar en la fototertulia y agradecer a todo el mundo que se ha conectado y y os esperamos hasta la próxima, que será el mes que viene, en la primera semana. Ahí aparece Goyo. Hola, hola a todos. Stephanie. Muchas gracias, Asensio. Gracias, sí. Un aplauso. Gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Un gusto. De mi libro. Y además, cosa que como le comentaba ayer a Mari Santos, por desgracia aquí en Murcia nadie ha hecho. O sea, nadie me ha pedido una conferencia. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? ¿Todavía no hay ninguna calle con el nombre de Juan Almagro? No hay ninguna calle con el Pues nombre. eso tienes que... Claro. Reivindicarlo. ¿Y una placa? Ni placa. A mí me gustaría que hubiera en el portal donde tenía... Claro. Que no sea el mismo. Pero Eso una noche con... Con nocturnidad y alevosía. No, yo creo que eso si lo propones al ayuntamiento, igual lo ponen, ¿eh? Aquí no nos costó tanto ni la de Napoleón ni la del estudio Daguerre. No costó mucho que la pusieran. Es patrimonio de la ciudad, digo yo. Y además así luego pueden inaugurarlo. Claro. Es lo que les gusta. A mí me gustaría mucho hacer una gran exposición sobre Almagro, que todavía no he tenido la oportunidad, y es porque la situación política en Murcia está cambiando cada día. Cada día tenemos un ayuntamiento diferente, una consejería de cultura diferente, una concejalía diferente. Y entonces cuando empiezas a tomar contactos con un alcalde, te montan una moción de censura, te lo quitan. Y entonces... Pero sí que tengo tener un pequeño proyecto para hacer una exposición y a ver si a raíz de la exposición pues ya toma más espacio un poco la figura de Almagro y aprovechamos para hacer la placa y todo esto. Pero bueno, os mantendré informados de... Hombre, empezar con las tarjetas de visita ya es un primer paso, ¿no? Luego, esta era una que teníamos también pendiente desde hacía varios años y que gracias a Javier Castillo, el nuevo director del Archivo General, que tiene mucho interés en la fotografía, pues nada más tomar posesión del cargo me invitó para que la pusiéramos en marcha. ¿Y en el contexto de esta exposición vas a dar alguna conferencia? Porque igual sería interesante que hables ahí también. Sí, está planeado que demos alguna conferencia. Qué bien. Y a mí me gustaría hacer unas pequeñas jornadas sobre historia de fotografía en Murcia e invitar a otros investigadores. Entonces, bueno, está todavía un poquito en el aire, pero voy organizando poco a poco. Yo cualquier cosa tener informado. A través de Mari Santos, sobre todo, que lo que hace de nexo de unión entre todos. Pues un día toda la información aquí, nosotros la intentamos difundir a través de Fotoconexiones y a ver si podemos ayudarnos. Os lo agradeceré mucho. ¿Tiene fecha la exposición, Asensio? La exposición seguramente se inaugurará la segunda semana de junio, lo más probable. Segunda semana de junio, como muy tarde. Ya está bastante avanzada, el libro que la va a acompañar ya está terminado. Ay, qué bien. Con fase de corrección. O sea que, vamos, que ya está bastante maduro el plan. Y si no ha salido antes, precisamente ha sido por todos estos follones de la consejería que ha retrasado la exposición. Bueno, y aprovechando que tenemos aquí a Asensio y a Yolanda, ¿por qué no nos contáis un poco de la exposición de la granja? Bueno, pues nada, es que como
lo que queríamos era que en la colección se empezaran a meter ya investigadores. Hemos pensado que la mejor manera de hacerlo era empezando con una exposición, y entonces lo que hemos hecho con Asensio, con Tono Merjuto, con Juancho Egaña, con un equipo de gente, empezar a hacer esa exposición precisamente de Semana Santa, pero sin carácter religioso. Y la exposición, pues nada, es muy chiquitita, se ve en menos de 30 minutos, pero tiene contenido estereoscópico que digamos que es el 80% de la colección, y tiene también monoscópico, que es también interesante para hacer interesante para todos, ¿no? Y bueno, allí hemos estado, nos lo hemos pasado muy bien, hemos sufrido mucho porque no ha sido fácil, teníamos que adaptar la sala, ¿sabes? Que la sala era una sala que nos dejaban en la Real Fábrica del Vidrio, absolutamente desastrada, no tenía nada. La hemos tenido que panelar, ponerla, bueno, ha sido. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy interesante. O sea que si alguno al final vais para allá, para la granja, y queréis que quedemos, además este verano vamos a intentar hacer unos cursos que los va a dirigir Asensio. O sea que ahí vamos a estar. Qué Qué bien. bien, felicidades. Gracias, ha sido toda una experiencia. Dura bastante entonces la exposición, ¿no, Yolanda? Sí, va a estar hasta el 31 de agosto. Ah, qué bien. Qué bien. Sí. Hombre, y en verano la granja tendrá mucho público. Sí, me imagino que sí. Además, bueno, pues que tiene gafitas estereoscópicas para ver, pero también se puede ver sin gafas, porque lo que hemos hecho ha sido un GIF con el efecto Pulbridge, que se pudieran ver las imágenes sin necesidad por la alternancia, ¿no? Y la verdad es que ha estado muy bien. Por lo menos ha sido una experiencia muy, muy interesante. Nosotros nunca habíamos tenido una experiencia así y la verdad es que ha sido muy interesante. Así es que nada. Vosotros que tenéis muchas más, pues seguro que, vamos, habéis vivido esto y cosas mejores y peores, pero... No, pero en Fotoconexión hemos hecho exposiciones. Bueno, la del Bosch era una exposición más importante, pero la primera que hicimos, la del estudio de Aguirre, era una exposición muy sencillita y hecha a base de paneles enrollables, o sea que, bueno, hacemos lo que podemos con... Aquella la hicimos con nuestros propios medios, luego ya la de Bosch se ha hecho en colaboración con instituciones y mejor, digamos, ¿no? Materialmente mucho mejor, pero bueno, lo importante yo creo que es hacer cosas. Sí. Sí, además parece que está todo muy activo, ¿no? Está todo el mundo como muy interesado ya en la fotografía y en tirar para adelante con ella, vamos, es una gozada ver todo cómo os estáis moviendo, además. O sea, que enhorabuena a vosotros porque, vamos, estáis en la cresta de la ola, empujando ahí. Mira quién fue a hablar, que acaba de abrir una exposición. Así es que, muy bien. Pues nada, cuando queráis, ya sabéis, ahí vamos a estar. Fenomenal. Pues si no hay nada más, damos por finalizada la fototertulia de hoy y nos vemos en la próxima. Muy bien. ¿Vale? Okay. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Y gracias a ti, Asensio. Gracias a todos. Gracias. Abrazos. Oh, qué bonito eso, Jeff. Qué bonito. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Adiós, Ascensión. Adiós, Asensio. Adiós, Asensio.